Buenas tardes. eh, Les damos la bienvenida a esta segunda mesa de la quinta jornada de estudiantes de Antropología Filosófica, una jornada que toda la Cátedra de Antropología Filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires hace todos los años con mucho cariño y dedicación por los estudiantes que aprueban la materia y que consideramos que esta es como una especie de iniciación a algunas de las prácticas que como profesionales de la filosofía eventualmente tendremos. Nosotros tenemos, ustedes tendrán. Así que bueno, es digamos, en un entorno amigable. La idea es que ustedes puedan hacer también la experiencia de exponer un trabajo que han hecho, recibir un feedback y a partir de eso también generar un texto escrito finalmente para ser publicado. Así que bueno, sin muchos más preámbulos, vamos a ir a las exposiciones, que en este caso van a ser de Vicente Garrido y de Matías Cruz. Los moderadores vamos a ser Adrián Bertorello y yo, Noelia Billy. Nuestra idea, dado que además hay mucha cercanía temática, es que ustedes se expongan de forma sucesiva, en el orden en que quieran realmente en estas circunstancias. Y bueno, si viene Bernabé, sería la tercera exposición y una vez que terminen las exposiciones, hacer preguntas a, bueno, a todos. Así que bueno, si están de acuerdo, no sé si alguno quiere empezar en particular, Vicente o Matías. Puedo empezar yo. Bueno, Matías, nos muteamos el resto y te escuchamos. Acuérdate, Matías, Dale. que más o menos 20 minutos, ¿sí? Si te pasás, te aviso. 15. Ok, Yo creo que 15 perfecto. lo. Bueno, primero, nada, yo estoy acá más que nada por una cuestión. No sé si entiendo todavía la naturaleza de las jornadas y de las ponencias. Así yo estoy medio en homenaje a la cursada del año pasado, que para mí fue bastante importante y muy revitalizante, digamos, en mi trayectoria como estudiante de la UBA. Sí, un poco más que nada por eso y porque, bueno, sí, más que nada por eso. Después, el trabajo yo no estoy en condiciones de tiempo físicas digamos, hacer algo de lo que esté orgulloso, pero bueno, hice como una reversión de lo que hice el año pasado. Entonces, voy a contar acá con un cronómetro. Bueno, entonces, bueno, en mi trabajo final de la cursada de Antropología Filosófica del año pasado, y después lo que hicimos también en unas jornadas de estudiantes con compañeras de la cursada fue, o por lo menos intenté hacer, una lectura del modo en que opera la difracción en el ensayo de 1992 de Donna Haraway, Las promesas de los monstruos. Y lo que argumentaba es que esta tenía apariciones, operaba en tres dimensiones del texto, ¿no? En una epistemología, una ontología, y tenía sus derivadas políticas, ¿no? Con respecto a la primera, preguntaba qué es lo que permitía ver la difracción que la reflexión en cambio ocultaba. Con respecto a la ontología me refería al dispositivo de producción corporal y con respecto a la política intentaba diferenciar las políticas de representación de las de articulación. Y todo esto se condensaba muy bien en una cita que les voy a leer, de las promesas. Cito: las vidas se construyen, así que más nos vale llegar a ser buenos artesanos en colaboración con otros actantes del relato. Hay muchísimo por delante que reconstruir, empezando por más exploraciones mediante dispositivos ópticos provistos de filtros rojos, verdes y ultravioletas. Fin de la cita. Entonces, las vidas se construyen hace referencia a toda una ontología relacional que no cae en la ilusión de creer que las vidas preexisten, que son pasivas y esperan a ser descubiertas por las herramientas correctas. Hay muchísimos por delante. Por reconstruir se refiere al suelo arrasado por las categorías binarias del pensamiento occidental. Y esta reconstrucción, más bien regeneración, se hace articulando. Esto es, con una política de articulación en lugar de una representación. Una articulación con los actantes del relato. Y la parte que dice, empezando por exploraciones mediante este dispositivo con filtros de colores, haría referencia a lo epistemológico, al método y a las herramientas analíticas que permiten ver este entrelazamiento que con la reflexión se nos aparecía como un binarismo. A esto lo llamaba Karen Barad como ético-ontoepistemología en su libro de 2007. Ahora bien, ya con un año de presencia más seria o fragmentada en realidad
de la obra de Haraway, se podría decir, después de la cruzada. Lo que vi, más que nada, en otros textos, es que esta presencia que en las promesas parece tan fundamental de la difracción, mira que me apareció, de la difracción, no aparecen, por ejemplo, Seguir con el problema o When Speech Smith de 2007, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pensaba es que parece que proyecté mi lectura de Barat, que en su momento me impresionó mucho, en los textos de Haraway, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía hacer hoy más bien es leer esta operación de la difracción, pero pensándola como una herramienta para un momento o un uso específico, y como parte de una caja de herramientas de un movimiento mucho mayor en la obra de Haraway. Segundo. Y este movimiento sería la reconfiguración constante, la disputa y el no abandono de las palabras, tecnologías y prácticas en razón de su origen. Entonces, la difracción nos remite a un origen, ¿no? Este es el caso nada menos que del cyborg, que siendo hijo bastardo del militarismo patriarcal, aparece en el manifiesto como aquella figuración que va a dar cuenta de las zonas fronterizas, que pone en juego, revela como ilusión óptica la división tajante entre ficción y realidad, entre organismo y máquina, entre físico y no físico. Bueno, acá hay varios ejemplos de reubicaciones, justamente donde los hijos bastardos traicionan sus orígenes en función de articular colectivos más poderosos en tiempos poco prometedores. Esto es porque sus padres no son esenciales, dice Haraway. Entonces, bueno, y esto lo hace muchas veces, ¿no? En obras más recientes habla, por ejemplo, de lo abierto heideggeriano, cuando habla de los perros sobre todo, y de la cuestión de la herencia y compost en lugar de poshumanismo, ¿no? Entonces, pero ahora, cuando hablamos de difracción, me parece necesario tomar la cuestión de la persistencia en la visión, que aparece mejor desarrollada, más ampliamente desarrollada en su texto de 1887, Conocimientos situados, la cuestión científica del feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Entonces, lo interesante de esta operación de insistir en la visión es que recupera este sentido, en tanto lo considera aún útil como metáfora para evitar oposiciones binarias. Un segundo, ahí va. Para evitar oposiciones binarias, para cartografiar un recorrido hacia un lugar otro, para les inadaptables, hables otro. O tres. A pesar de que la visión ha sido el sistema sensorial predilecto para las fantasías falócratas, para la mirada a distancia desencarnada y conquistadora desde ninguna parte, desde las posiciones marcadas del hombre blanco. Entonces, a pesar de estos usos que las feministas con las que discute Haraway advierten, ella prefiere no abandonar la vista a estos usos. Afirma que no todo hay que hacerlo desde el principio, por lo que disputa la visión a este punto de vista que ve todo desde ninguna parte, a este ojo que viola el mundo con un truco divino, con una ilusión óptico-moral que consiste justamente en este ocultamiento de la propia posición. Ahora bien, una vez que los estudios feministas revelan a la racionalidad y al racionalismo como algo imposible o como una ilusión óptica proyectada de manera totalizadora desde ninguna parte, la respuesta no puede consistir en un relativismo, pues este sería un perfecto espejo gemelo a la totalización de las ideologías de la objetividad. Niegan ambos la localización, pues el relativismo es una manera de no estar en ningún sitio, mientras se pretende estar igualmente en todas partes. Y bueno, también niega la encarnación, ¿no? Pues ambos, tanto lo que sería acá el racionalismo y el relativismo, se mantienen en operaciones de distanciamiento y representación de sus objetos. Ambos son, en este sentido, trucos que prometen al mismo tiempo y en su totalidad la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar. En fin, ambas, digamos, impiden ver bien. Entonces, la oposición al objetivismo del racionalismo no puede ser... La oposición al objetivismo del racionalismo no puede ser un relativismo, que funciona como un mito paralelo en la retórica científica, sino la disputa de la objetividad, haciendo objetividad feminista, esto es, conocimientos situados. Esta racionalidad posicionada, sin embargo, bueno, y esto es algo polémico,
se resiste a la tentación de tomar la mirada de les subyugades, de los subalternos, como posición privilegiada. Existe, dice Haraway, el peligro de romantizar y de apropiarse del punto de vista de los subyugados. Es cierto, son puntos de vista preferidos porque parecen promover versiones transformadoras más adecuadas, objetivas, en tanto es la perspectiva de quien sufre la violencia estructural. Sin embargo, advierte, estos mantienen modos de negación mediante la represión, el olvido y los actos de desaparición. Todos ellos maneras de estar en ninguna parte mientras afirma ver de manera comprensiva. Siempre puede pasar que los subyugados se pongan del lado del truco de los dioses y de todas sus deslumbrantes iluminaciones. Acá, si se quiere, está discutiendo, me parece, con el marxismo, ¿no? O sea, puede llegar a problematizar la cuestión, por ejemplo, de buscar un sujeto revolucionario. O sea, mientras quiere eso, que al buscar un sujeto revolucionario se encuentra, por ejemplo, con el lumpenproletariado, al que le niega, digamos, la agencialidad, y eso es lo que, bueno, justamente está discutiendo acá, ¿no? No podría, está intentando evitar ese movimiento de vuelta de negar la agencialidad, sino que lo que busca quizás es narrar resistencias locales, ¿no? Articular con resistencias locales. Entonces, con respecto, después llama la atención también con la autoposición del sujeto, ¿no? Afirma que solo aquellos que ocupan posiciones de dominación son autoidénticos, no marcados, desencarnados, no mediados, trascendentes, nacidos de nuevo. O sea, el sujeto revolucionario no podría tener una autoposición, una autoidentidad tal. Y frente al sujeto dividido, prefiere no hablar de muerte del sujeto, sino por el contrario, de una apertura del sujeto. Encuentra, entonces, en este yo dividido la posibilidad de interrogar los posicionamientos y al contrario de lo que se piensa, construir conversaciones racionales, ¿no? Acá vemos que lo racional ya está en el modo de la conversación, no de una reflexión. Entonces, en lugar del sujeto privilegiado, lo que propone es una posición de sujeto colectivo. Esto es la conjunción, la articulación de las visiones parciales en un posicionamiento crítico. Como vemos, ya no se trata de representar los objetos, sino de una conversación racional y un trabajo en equipo con objetos que son agentes, actores, que producen efectos inesperados. Un segundo. La difracción, entonces, recupera estos aspectos que acá discute Haraway con respecto a la objetividad feminista. Si los conocimientos situados nos muestran la simplificación y el ocultamiento de la objetividad científica, la difracción nos revela el privilegio, a pesar de su insuficiencia, que ha tenido la reflexividad como metáfora directriz de la práctica crítica. Entonces, la irrupción de esta metáfora óptica lo que muestra es justamente el olvido del carácter de metáfora de la reflexión. Toma Haraway, entonces, de la óptica física, este fenómeno clave, fronterizo entre la física clásica newtoniana y la física cuántica, para dar cuenta del dispositivo de producción corporal. Los espejos, como dispositivos de reflexión, se limitan a producir imágenes más o menos fieles al objeto puesto a una cierta distancia. Es necesario apelar a la óptica física para explicar las ondas de interferencia y a otra ontología, una que no hable de partículas, esto es, de entidades materiales que ocupan un solo punto determinado en el espacio, sino de una que se refiere a ondas, que no son cosas en el sentido de las partículas, sino más bien interferencias que no se pueden localizar en un punto y que se propagan a través de la luz, el agua o el sonido. Así, como en los experimentos de difracción, a diferencia de la reflexión, el objeto de conocimiento y el instrumento no están fijados de una vez y para siempre, o sea, uno puede conocer algo acerca de aquello del medio, de aquello que pasa a través de una rendija de difracción, como experimentar sobre la misma rendija, esto lo reconstruye mejor Karen Barad. Entonces, bueno, la difracción y el uso que le da Haraway no debe confundirse con un método analógico, sino tomarse como algo mucho más simple y usual, que es, en la práctica filosófica al menos, que es tomar los mejores desarrollos de la ciencia en su momento histórico para hacer teoría. Algo, algo lo digo, muy usual, por lo menos, no sé, me remite mucho a Spinoza, Hobbes, algo muy, muy moderno, digamos. Entonces, bueno, la difracción y el uso de Haraway, vuelvo, pretende responder a qué es lo que cuenta como naturaleza
como objeto, qué cuenta como mujer, para quién, a qué costo, en qué lugares y momentos históricos específicos. La reflexión no puede mostrarnos el modo en que la práctica científica modifica al sujeto y produce el objeto al mismo tiempo que teoriza sobre él. La reflexión invita a la ilusión de la posición fija de sujeto y objeto. Nosotros sabemos que el espejo es el instrumento y lo que pongamos enfrente va a ser el objeto, siempre, digamos, ¿no? Eso no sería, no nos invitaría, no hay una metáfora ahí, digamos, no nos invita a una metáfora donde estos pueden ser intercambiables, ¿no? A diferencia de la difracción. La ilusión a la que invita la reflexión es que considera a los objetos como completos, preexistentes y a la espera de ser registrados por un instrumento idóneo. Cuando Haraway dice en Las promesas de los monstruos que la difracción nos prepara para una visión más sutil, se refiere a esto, que permite ver el modo en que los cuerpos emergen a partir de la interacción de fenómenos semiótico-materiales que se co-constituyen en el encuentro, no previamente ni independientes unos de otros, como puede pasar con respecto a la interacción. Entonces, ya para ir finalizando, la difracción aparece como una de las herramientas, o sea, a diferencia también de lo que planteé en mi trabajo anterior, que era como el centro de todo, la difracción aparece como una de las herramientas de Haraway en esta etapa de su obra. Con su presencia muestra cómo la cuestión de la objetividad se trata de lo que cuenta como objeto y de lo que va a versar la historia del mundo. Espera con esta herramienta no solo evitar a la naturaleza como un determinismo, lo que llama ella el naturalismo trascendental, sino también evitar la tentación del produccionismo. Con esto alude principalmente al construccionismo social. ¿Y a qué se refiere con construccionismo social? Habría que reconstruirlo bien, con quién discute en ese momento, pero por lo menos lo que puedo decir es que lo que le interesa a Haraway acá es un modo de teorizar que no deconstruye debidamente las fronteras de la naturaleza y la cultura. Esto es, posturas que presuponen una naturaleza dada sobre la que la cultura actuaría como sobre una tabula rasa. Así, es produccionismo porque el único actor en este relato sería el sujeto humano. Y se preocupa, bueno, en este sentido también se preocupa, por ejemplo, en las posturas que entienden el sexo como materia prima de género, ¿no? Dice que este supuesto en esas posturas es tan fuerte que cuando dejamos de hablar de sexo, en su definición biologicista, parece que estamos dejando de hablar de cuerpo, ¿no? Quizás acá reconstruyendo formulaciones proto-TERF de su época. Entonces, bueno, la difracción los permite queerizar lo que se considera como naturaleza y encontrar una relación con ella que no consista en la reificación ni en la posesión. La naturaleza, por lo tanto, no es un lugar físico al que uno puede acudir, como sucede con Jane Goodall en su viaje a los bosques salvajes de Tanzania, ni al origen, ni a una esencia, como supone el naturalismo trascendental, ni un objeto de investigación pasivo independiente de su observador y dotado de unas determinadas propiedades, como supone el produccionismo, sino que por el contrario consiste en un topos, esto es un lugar retórico común, y un tropos, es decir, una figura, un artefacto, entre una familia de figuraciones que no es algo que preexiste a su construcción, ¿no? Entonces, la difracción, así como la objetividad feminista, permite ver la complejidad, a diferencia de la simplificación de la reflexión. Entonces, bueno, si bien no aparece, lo que digo, yo la sorpresa que me llevé es que no aparece en tantas obras como yo esperaba, la finalidad por la que es usada la difracción permanece intacta. Se trata entonces de un sistema visual con filtros que guían la teorización hacia un socialismo todavía posible, un ecologismo feminista y antirracista y una ciencia para el pueblo. Se trata de una herramienta para hacer diferencia en el mundo y para teorizar, entendiendo por práctica teórica, producir modelos visuales para movernos hacia un presente más viable, más visible para los inadaptados hables otros. Y bueno, nada, eso, esta herramienta lo que tiene es que es una entre muchas, digamos. Si acá en otros momentos usa otras metáforas, digamos, no es algo que usa, en estas obras usa también las figuraciones del coyote, usa
más adelante se va a referir a figuras de cuerdas, digamos. No es la difracción de una figura como omnipresente, sino que eso. Justamente en la presentación la opone al inventario sistemático, justamente por su carácter de herramienta, puede ser usada para unos contextos y para otros no. Yo creo que con eso estamos. Excelente, Matías. Muy buen timing, además. Bueno, Vicente, ¿querés tomar la palabra? Sí, Contanos comienzo el tiro. cómo se llama tu trabajo Comienzo ahora. y después adelante. Bueno, mi trabajo se titula Más allá del capital oceno, Chuduluceno y Compost en Haraguay. Y un objetivo como de mi trabajo al momento de elaborar como mi pregunta fue en gran medida motivada por la posición del poshumanismo en la obra de Haraguay y tratar de localizar la cuestión del Chuduluceno y Compost en su obra. Y también tratar de caracterizar en cierta medida qué es lo que entiende Donna Haraway como poshumanismo, pero creo que eso, al menos en este trabajo, no lo he logrado también y me gustaría también como desarrollarlo más. Entonces, comienzo. Seguir con un problema puede entenderse como un procedimiento mediante el cual se buscan maneras para lidiar con él, pero al mismo tiempo enfrentarlo. Sin embargo, seguir con un problema no puede significar la mera aceptación de que hay efectivamente un problema, ni tampoco debería hundirnos en un pensamiento del que pareciera no haber alternativa. En esta exposición veremos de qué manera es posible pensar en otras lógicas que nos permitan seguir con el problema a partir de la idea de Chuduluceno y cuáles son sus alcances dentro de la obra de Haraway. Para esto será necesario traer a colación la idea de lugar otro para ver de qué manera existe una distancia entre la propuesta haraguayana y otras construcciones de relatos como por ejemplo el poshumanismo. Finalmente trataré de posar el concepto de Chuduluceno y presentarlo como una propuesta que más que pretender superar o ir más allá del antropoceno y capitaloceno, funciona como un juego de ciencia ficción o de figura de cuerdas que permite la colaboración multiespecie. Entonces, Donna Haraway, en una familia de figuraciones feministas, nos da cuenta del lugar a partir desde el cual ella nos narra y el modo en que este lugar está determinado por su contexto. Ese lugar, podríamos interpretar, es precisamente el mundo al que hoy asistimos, un mundo en guerra y en crisis constante. Frente a este mundo, podemos elaborar relatos o ideologías que nos harán renegar de los nuestros, o más bien, más cercano a la propuesta de Haraway, habitar en las historias y en los relatos, y con ello acercarnos más a un lugar más habitable que el mundo actual. La gran tensión que hay detrás de esta idea es que la forma predominante en que la humanidad se ha relacionado con el mundo durante la historia ha sido mediante la fabricación de ideales y figuras esencialistas, y por otro lado, la concepción de una naturaleza sin capacidad narrativa. La propuesta de Haraway consiste en que es posible la existencia de otro lugar que no esté erigido desde una concepción esencialista, pero tampoco relativista del mundo, que estaba ligado a lo que decía el compañero recién, que permita incluir a entidades no humanas, pero al mismo tiempo rompiendo esa frontera que había posibilitado la construcción de relatos solo a los humanos. El concepto de naturaleza va a ser central en el desarrollo de la idea de un lugar otro. En las promesas de los monstruos, Haraway comienza haciendo un esbozo de la definición de naturaleza, que es clave para la posibilitación de un discurso que va a ir más allá del desarrollado por el humanismo y el poshumanismo. Los reparos que Haraway tiene con el poshumanismo van enraizados en la crítica a la modernidad que la autora comparte con Bruno Latour. Tiene que ver con que el prefijo post conlleva inevitablemente una connotación de superación y cierta potestad de poder dejar atrás algo. Y esto deja poco espacio para una construcción de relato que permita establecer una articulación con la naturaleza que no implique un renegar de ella. Generalmente, cuando pensamos en naturaleza, nos imaginamos bosques, animales, inclusive el parque urbano que tenemos más cerca. La naturaleza se nos presenta como algo delimitado y un lugar ajeno al humano. Esta relación del humano con la naturaleza tiene un origen rastreable en la separación entre naturaleza y cultura.
La cultura es una categoría de la cual tan solo puede participar el humano, mientras que lo no humano va a quedar relegado a la naturaleza. Acá estoy utilizando un artículo de Lucero Billy Fleisner, que se llama La cuestión de la naturaleza en el pensamiento de Donna Haraway, donde se presenta que Kant fue un pensador determinante en la construcción de los conceptos modernos de naturaleza y cultura, y que la naturaleza va a ser a partir de Kant el correlato imaginario de un punto de vista no corporal y no situado, es decir, sin capacidad de generar un relato, porque se presupone sin capacidad de producir un lenguaje, y por otro lado, determinada la naturaleza por ese sujeto que efectivamente puede conocer. Teniendo esto en cuenta, podemos retornar a las promesas de los monstruos, para traer a colación el concepto de topos, que en Haraway la naturaleza es presentada como un topos, es decir, un lugar retórico, un lugar común, pero al mismo tiempo un tropos, es decir, una figura, una construcción, artefacto, movimiento y desplazamiento. En cierto sentido, algo que se va construyendo a partir de distintos actores y actantes, humanos y no humanos. Haraway logra realizar esta vuelta de tuerca a partir de una concepción artefactualista diferencial de la naturaleza. Este artefactualismo implica la posibilidad de concebir a otros actores no humanos como parte de una trama relacional a partir de la cual se construyen relatos que dotan de agencialidad a esos actores y actantes. Acá, siguiendo a Anabela Di Pego, los actantes, a diferencia de los actores, operan no al nivel del personaje, sino de la función, de manera que diversos personajes pueden dar lugar al colectivo funcional que conforma un actante. Con esta diferenciación, Haraway emprende una colectivización de la agencia que supone considerar a diversas entidades en tanto actores y actantes. Entonces, no se trata de la construcción de un discurso que hable de la naturaleza como si fuéramos algo ajeno a ella, sino que de reconocer la capacidad de agencia que tiene cada uno de los personajes implicados en esta trama. Esto es posible a partir no de una operación de tipo reflexiva o refractiva, sino difractiva. Y acá cito a Haraway: un patrón difractivo no cartografía el lugar en el que surgen las diferencias, sino el lugar donde los efectos de diferencia hacen su aparición. Cierro la cita. De esta manera, Haraway ya no se sitúa en el plano de representante-representado, característico de la modernidad, sino más bien en el plano de la articulación. Llegado a este punto, es un poco más simple entender la idea de lugar otro que nos propone Haraway. No es tanto un lugar más allá de lo establecido, sino un lugar más acá lodoso, en el que mediante la articulación de agencialidades humanas y no humanas es posible cambiar los mapas del mundo y construir nuevos colectivos, sin caer en el antropocentrismo. Acá igual quisiera hacer énfasis en este más acá lodoso, porque precisamente esto va a ser lo que posibilita el concepto de compost, haciendo una referencia en que en el fondo no se trata de establecer como el poshumanismo un lugar otro que trate de superar la relación que tenemos como humanos con la naturaleza, sino más bien reconociendo, como teniendo los pies en el barro, lo interpreto yo, para lograr como una nueva configuración de mundo posible. Entonces, ahora volviendo nuevamente al inicio, seguir con el problema en nuestros tiempos supone un desafío importante. Y para esto, Donna Haraway, en seguir con el problema, toma la figura de la araña Pilmua Chutulu para proponer un modo de seguir con el problema, pero renegando del principio antropológico del que penden los proyectos utópicos y las diversas formas de humanismo. De este modo, la propuesta de Haraway no es poshumanista, además porque su planteo implica una construcción teórica de otro espacio-tiempo, pero siempre ligado precisamente al mundo en el que vivimos. Esto va conectado con ese elemento contextual y como un conocimiento situado que permanece en toda la obra de Donna Haraway. Es una configuración de mundos a partir de un devenir con otras especies no humanas. Acá cito Haraway: los filamentosos seres tentaculares que me han hecho sentir infeliz con el poshumanismo, aunque me haya nutrido de mucho trabajo generativo realizado bajo ese signo.
mi compañero Rusten Hognes sugirió compost en lugar de poshumanismo, así como humusidades en lugar de humanidades, y me zambullí en esa pila de gusanos. Cierro la cita. Para poder armar un tejido que permita una construcción multiespecie y compositiva de este lugar otro, llamado Chutuluceno, Haraway recurre a la idea de articulación efectiva, en la cual la naturaleza no toma el lugar de un paisaje al servicio del sujeto, estableciendo una relación de dominación entre representantes y representados. Por el contrario, la preocupación es pensar cómo se articulan estas relaciones multiespecies con las comunidades y con comunidades que no tienen la perspectiva del saber científico ni la relación científica con esas materialidades. De ahí la necesidad de pensar más allá del antropoceno y el capitaloceno. Antropoceno, en la obra de Haraway, aparece como un concepto que surge desde la ecología para datar una nueva época geológica. Las actividades humanas sobre la Tierra han tenido una magnitud que se hace evidente en diversos efectos de la naturaleza, Por ejemplo, la acidificación y el calentamiento de los océanos. El capitaloceno, por su lado, aboga más bien a la idea que el desarrollo industrial, la máquina a vapor y, en fin, el progreso capitalista ha hecho emerger esta nueva época. La crítica de Haraway es que, al pensar el mundo y la naturaleza a partir de estos conceptos, nos olvidamos de la esencialidad que pueden tener las entidades no humanas como animales, plantas u otras entidades. Así, en lugar de capitaloceno, va a proponer el plantacionoceno en algún momento de su obra como un orden en el que no solo los humanos son esclavizados, sino también plantas y animales. Otro problema que surge a raíz de la noción de antropoceno y capitaloceno es que, puesto que la posición desde la que se pretende narrar el problema es el exclusivamente humano, no tengo más lugar para la acción que eso. Esto, junto a la idea de una tecnología salvífica, lleva también a considerar una relación con el humano en la que es posible mejorarlo y superar sus condiciones físicas o cognitivas por medio de la tecnología, pero que a la larga supone también la disponibilidad de esas tecnologías de salvación para solo un sector o clase determinada de la humanidad. El Chutuluceno, entonces, es un lugar otro, pasado, presente y futuro a la vez, que está hecho a partir de historias y prácticas multiespecies en curso de devenir con, y que implica un entramado de relaciones con otras especies. Este lugar otro es pasado y presente porque supone espacio-temporalmente un ejercicio activo y articulación efectiva con otras especies. Y es futuro en tanto supone la posibilidad de una nueva configuración de mundos aún posibles. Eso sería mi exposición. Bueno, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Matías, también. Bernabé no está en la Estás sala, no es la muteado. persona No que se escucha. entró. Ay, perdón, no Ahí tenía sí. el micrófono apagado. Gracias, Vicente, y gracias, Matías. La persona que entró con un nombre que no reconocí no es Bernabé, ¿o sí? Bernabé no está en la sala. No. Bueno, bien. No, sos Luce. Bueno, Luce. Si podés participar, obviamente. Bueno, como no tenemos al tercer expositor, podemos ahora iniciar una ronda de conversación. No sé si alguien quiere romper el hielo. Bueno, puedo hacer un... Bueno, muchas gracias Vicente y Matías por las exposiciones. Me resultaron muy sugestivas y productivas muchos de los conceptos que expusieron. Hay uno en cada uno que me pareció muy interesante. Uno, en el caso tuyo, Matías, digamos, me gustaría ver si podés ampliar un poquito más cuál sería la alternativa entre objetivismo y relativismo, ¿no? Es clara la argumentación, ¿no? Digamos que la posición de Haraway no es ni una cosa ni la otra. No me queda, o por lo menos, como si te escucho bastante bajo, no sé si se me escapó el desarrollo de esa posición.
Y en el caso de Vicente, bueno, hay mucho el vocabulario de Haraway que me resulta muy interesante, sobre todo el vocabulario semiótico de Haraway, ¿no? Es, por ejemplo, la noción de actante, la noción, la idea de que la naturaleza necesita de un relato, ¿no? Entonces mi pregunta sería si podrías abundar un poquito más en esa teoría de la naturaleza. Yo, digamos, desde mi perspectiva, yo la llamaría narrativista, aunque no sé si es la perspectiva de la cual la llamaría Haraway, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la naturaleza necesita un relato? Dale, ¿querés que conteste yo primero? Bueno, yo lo que había dicho era, o lo que está en este texto de 1987, es que, o sea, lo que justamente lo había puesto como parte de este movimiento que hace Haraway, movimiento argumentativo, que es reconfigurar y no abandonar las cosas, tiene que ver con que dentro de la disputa entre relativismo y objetivismo y objetividad, lo que hace ella es disputar la objetividad, digamos, ¿no? Entonces, en vez de la objetividad justamente que planteé recién, que que pretende no estar posicionado, que oculta su posición, lo que propone es una objetividad fuerte que se base justamente en un sujeto colectivo, ¿no? Conformado por justamente la articulación de las distintas perspectivas, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, es el privilegio de una perspectiva por sobre las otras. Con eso me refería al sujeto revolucionario, cuando pone a un sujeto al que sufre toda la violencia estructural como el sujeto privilegiado para hacer ciencia o para hacer teoría, sino que, de vuelta, busca un sujeto colectivo que busque articular con, bueno, el concepto que trajo Vicente de actantes, ¿no? También, o sea, se trata también no solo de humanos, sino de, de otros, no personajes, sino como actores que operan a nivel de la función, si hablamos en términos semióticos. Esa sería la idea de la objetividad, me parece. No sé si está bien o si falta algo ahí. Bien. Perfecto. Bien. No, igual le quería decir a Vicente que también gracias por hacerme acordar el tema de la araña y todo eso que no tenía tan presente y justamente yo hablé y se me fue. Porque yo leí la difracción, pero bueno, esa es una de las figuras que en otras partes de la obra entiendo que son, que bueno, aparecen con otros nombres que son los que vos dijiste, que encima son más, me parece más, más sugerentes, digamos, que la difracción, que es como muy en un aspecto muy chiquito de la discusión en física y en óptica física y óptica geométrica, digamos. Pero bueno, te dejo responder. Sí, yo entendí el concepto de actante ligado claramente a este plano semiótico en el que hay una diferencia entre actores y actantes. Los actores vendrían a ser los personajes que son como aquellos que realizan una obra, por ejemplo, una obra de teatro, son los personajes principales. Y actantes podríamos decir que son todos aquellos personajes, o no sé si personajes, pero lo que está apareciendo como un poco por debajo de esa función. Y realizar esa diferencia radica en reconocer que no solamente los actores son los que tienen la capacidad de realizar acciones en el plano de la diferenciación entre naturaleza y cultura. En ese sentido, el concepto de actante creo yo que estaría dando cuenta de una ontología relacional, al menos en Donna Haraway, en la relación que hay con la naturaleza. De esa manera, sería posible también que la naturaleza sea capaz de construir un relato. ¿En qué sentido se entendería eso? No, creo que Haraway lo explicita de alguna manera en decir que la naturaleza también podría ser como dotada de lenguaje, en el sentido que, no en el sentido de que nosotros tengamos que hacer hablar a la naturaleza,
De hecho, eso lo critica en las promesas de y los monstruos, sino en tratar de tejer un tejido que permita hacer entrar a la naturaleza como parte de esta ontología. Creo que eso significa que la naturaleza necesita un relato. No hay que entenderlo como que nosotros humanos hagamos hablar a la naturaleza. Con respecto a una cosa, con el tema del narrativismo, yo no sé de narrativismo, me faltan usar materias, pero la semana pasada estuve en la mesa de una compañera que justamente estuvo hablando de narrativismo, y una de las discusiones que hubo fue, y que me parece que puede tener sentido con el tema de los actantes, fue con respecto a que, bueno, justamente a la agencia de los artefactos. Hubo alguien que estaba en contra y lo que propuso fue, bueno, la distinción tajante entre evento e intención. Y lo que pasa capaz, ¿no? Y lo decía, bueno, desde una posición narrativista, ¿no? Capaz que lo que podría estar en discusión sería quién narra, quién cuenta el relato. Y justamente lo que cambiaría acá sería, bueno, esto de la cuestión como ontológica, ¿no? De qué consideramos agente y cómo consideramos también esas relaciones de narración, digamos, lo que justamente no se busca es representar, sino otra cosa, ¿no? Articular. Nada, eso lo anoto, algo que me acordé justo de la semana pasada, capaz que tiene sentido con la pregunta. ¿Me estabas preguntando? Lo agregaba para la pregunta de Adrián, digo, sobre el narrativismo y los actantes. Claro, creo que sí, sí, como que igual no traje mucho a colación el concepto de articulación. Creo que es imprescindible para entender también el concepto de narratividad que quizás pueda aparecer en Donna Haraway, que en el fondo no se trata de representar, como nuevamente lo dije anteriormente, de que nosotros hablemos por el tigre, por ejemplo, que es un ejemplo que daba Donna Haraway, sino de articular ese entramado, pero yo más allá de eso no sabría explicarlo de una mejor manera. Vicente, tengo una pregunta. ¿Habla de articulación Haraway? Sí, en Ese algunas concepto de tiene sus Haraway. obras habla de articulación o articulación efectiva. No recuerdo muy bien si en seguir con el problema o en otro lugar, o quizás me estoy confundiendo con algún artículo de los que leí. En las promesas de los monstruos habla de articulación como contrapuesto a representación. Vale, muchas gracias. Y no sé, por ahí lo sabes vos, Noelia. ¿No sabes de dónde saca esa noción de articulación? ¿No? Seguramente remite a alguien específico, pero la idea de articulación para mí tiene que ver con lo que tanto Vicente como Matías traían a colación, que es la idea de la difracción, y en todo caso poder rastrear los mapas de interferencia, que son, como bien decían los chicos, la idea de poder mapear dónde surgen los efectos de diferencia. Que para mí es una posición, si bien como bien decía Matías, después no lo sigue trabajando con tanta especificidad en la obra, el concepto de difracción para mí es fundamental desde el punto de vista no solamente metodológico, que sí lo es, pero también desde el punto de vista ontológico, porque le da un sentido, creo, a qué, digamos, a una ontología realmente de la diferencia aplicada al conocimiento científico. En la medida en que ya, para mí en el fondo, si bien no, no es un tratado de ontología, porque no es su estilo, digamos, de argumentación, en la medida en que ella privilegia esta idea de poder rastrear o poder hacer un mapa de los efectos de diferencia, lo que está planteando es que en realidad en la ciencia todo lo que tiene que ver con el avance, digamos, entre comillas, del conocimiento científico, tiene que ver con poder captar las diferencias ahí donde surgen. Y en ese sentido es necesariamente situado, porque no hay manera de captar una diferencia salvo estando involucrado en el surgimiento de esa diferencia. De ahí que exista, por una parte, una objetividad, en el sentido de que no se puede decir cualquier cosa sobre cualquier otra,
digamos, hay una idea de comunidad científica que Haraway va a defender, a la vez que la diferencia como tal, en el diferenciarse, no es posible, no puede ser captada como un objeto que surge por sí mismo, porque siempre hay algún tipo de articulación con quien la capta. En ese sentido, esa diferenciación tiene que ver con el surgimiento simultáneo del observador y lo observado, si se quiere poner en términos experimentales. Y entonces por eso yo creo que tiene sentido lo que dicen los chicos acerca de no tanto la idea de la representación, que estaría transida por esas ideas tanto de reflexión como de refracción, digamos que también es otra metáfora óptica, sino más bien por la de la articulación, porque en todo caso cuando surge una diferencia o algo surge en un proceso de diferenciación, necesariamente me tiene que implicar para que yo pueda captarlo, ¿no? Entonces, siempre es algo que se capta una vez generado, pero la idea por debajo es que necesariamente me interpela, que también es otra noción que usa Haraway. Y algo que quería decir respecto a tu pregunta es que sí, justamente ahí en La promesa de los monstruos, Haraway toma la noción de actante de la teoría narrativa de Greimas y hace hace toda una organización de los temas que trabaja en ese libro en un cuadrante del típico estructuralista, ¿no? A no A, B no B y todas las relaciones implicadas en el cuadrado semiótico. Y sí, ahí claramente actantes tiene que ver con la teoría narrativista. ¿Cómo? Narrativista, pues. Claro, Greimas cuando formula su teoría actancial es para explicar la Exacto. narración, básicamente, ¿no? Porque las funciones actanciales son funciones Exacto. narrativas. Claro, tú está sacado de la sintaxis de Tesniak. Por ahí tengo esta pregunta, digamos, esta referencia de Haraway a Greimas es paralela a la de Latour con Greimas, o Haraway la toma de Latour, o vía Latour la toma esta referencia a Greimas. Es decir, ¿son como simultáneos o hay una especie tipo como de influencia? Sí, yo no lo tengo bien temporalmente fechado, pero ellos sí dialogan, o sea, Haraway dialoga con Latour en torno a los actantes, no adhiere así totalmente a la teoría del actor red como tal, pero sí toma, me parece a mí que a diferencia de Latour, lo que hace Haraway es como un poco más lúdico y mi opinión, digamos, personal, es que ella de alguna manera hace lo que está bien ahí en ese movimiento de tomar a la teoría estructuralista, digamos, de la narratividad, porque de alguna manera yo creo que está marcando una diferencia entre qué se piensa como posmodernidad, ¿no? Ya que acá trabajaba en el tema del post y del prefijo post, que bueno, justamente, como sabe Adrián, este año trabajamos en la red Intercátedra de Antropología Filosófica. En algún sentido, digamos, la idea de post-modernidad, si se quiere, para el pensamiento europeo sobre todo, no necesariamente se liga a lo que viene, a lo que en el ámbito estadounidense se llama postestructuralismo, que igual en el ámbito donde Haraway trabajaba, que era la academia estadounidense. Para mí, desde el punto de vista técnico, en el debate europeo, el estructuralismo es posmoderno, ¿no? Y entonces la teoría del signo estructuralista también tiene que ver con la posmodernidad. Y entonces, bueno, Haraway no tiene miedo, o sea, no le parece algo conflictivo ser en ese sentido poshumanista y posmoderna, porque le parece que es un ámbito que solamente en la academia estadounidense se diferencia como tal. Ya de por sí, ser estructuralista es ser en algún sentido posmoderna por la noción de signo que se tiene. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí lo que me interesa, por ejemplo, de lo que decía Matías, y te pregunto, Matías, porque en la mesa de la mañana surgió también esta cuestión de, bueno, digamos, la mesa de la mañana fue sobre
pensamiento nuestro americano, latinoamericanista, y entonces había esta ida y vuelta acerca de, bueno, cómo posicionarse desde un punto de vista decolonizador, si se quiere, del pensamiento. Y me parece que hay algún vaso conductor entre todo el desarrollo que hace Haraway desde la teoría feminista acerca del punto de vista, donde ella discute con otras feministas también. em, y me parece que cuando ella dice justamente no hay que afirmar la superioridad moral, si se quiere, del punto de vista del oprimido, pero tampoco la superioridad objetiva del punto de vista del oprimido, no sé vos qué pensás, pero más allá de con quién discuta específicamente, que claramente puede ser el marxismo, yo creo que el horizonte de interlocución es sobre todo algo que se daba en los 80, 90, en los debates feministas, que son las políticas de la identidad esencialistas, ¿no? Entonces, cuando ella dice, bueno, ojo con afirmar la superioridad del punto de vista del oprimido, lo que está diciendo también es, bueno, todo aquello que hoy en día reconocemos como grupos oprimidos, ya sea en algún momento la mujer, o el movimiento obrero, o lo que sea que se reconozca como identidad oprimida, como grupo oprimido, también es una construcción, y además es una construcción producto de la lucha social, es un logro de alguna manera forzado por una experiencia de exclusión, o sea, una experiencia que a nadie le gustaría atravesar. Entonces, digamos, estos grupos se constituyen en algún momento como grupo por una cuestión estratégica, pero que esa cuestión estratégica no tiene que ser reconvertida a algún tipo de identidad esencial, porque eso justamente lo que hace es empantanar en todo caso el camino hacia justamente la posibilidad de poder crear otras formas de estar juntos. Entonces, bueno, un poco yo te quería preguntar si vos veías alguna relación entre esto que marcabas acerca de no afirmar la superioridad del punto de vista del oprimido con, bueno, con una idea que hoy en día está muy trabajada también y elaborada, que es la de la interseccionalidad, ¿no? No sé si tenés alguna opinión al respecto. Sí, sí. Bueno, yo hoy no llegué a la mañana, tenía ganas de participar. ¿Estuvo Milagros? Bueno, si esto queda grabado, un saludo ahí para Milagros, perdón. Nada, cuestión que, a ver, sí, no, con respecto al contexto latinoamericano, pensaría que sí, que Harvard a mí me parece muy, bastante como generosa para leer, por ejemplo, eh, justamente para leer, para pensar la cuestión de interseccionalidad, pero encima pensarla dentro del mito. Porque hay algo interesante con muchas pensadoras de la interseccionalidad o de la opresión que, por ejemplo, hablan de desmitificar o desmitificación justamente hablan de desmitificación. Y bueno, a mí, por ejemplo, por lo menos me interesaba justamente a partir de lecturas, bueno, más latinoamericanas, no abandonar el mito. Y bueno, Sartre propone muchas veces figuras proteicas, dice, habla de un montón de... Habla mismo del mito, por ejemplo, como constitutivo de la ciencia, ¿no? De la figura heroica también, eso es lo que le critica a Latour, por ejemplo, en este texto, en uno de sus textos de los primeros que habla sobre la ciencia. Y a ver, perdón, es una cosa que quedó ahí, que fue algo que me perdí hoy a la mañana. Y después, sí, o sea, el tema de la interseccionalidad, ella construye además estos conceptos y me parece que, por ejemplo, también desde acá sale mucho la articulación a partir de la lectura de Chela Sandoval, que no la tengo muy presente, pero entiendo que habla de conciencia oposicional o diferencial, que acá voy a decir, como lo tengo yo presente, pero no lo tengo también leído, es la cuestión de, por ejemplo, de ponerle nombre a grupos que no tienen nombre, o de, por ejemplo, llamar, es lo que pasa, por ejemplo, con los feminismos negros o chicanos, que es lo que trata ella, y que entiendo que lo que pasa ahí es que vos tenés, que por ejemplo, o también pienso, por ejemplo, en el
el sufijo trans y cis, ¿no? Por ejemplo, creo que sería si no me equivoco, es un modo de conciencia posicional, ¿no? En que uno le pone nombre a mujer, por ejemplo, le pone el cis y entonces ya no es, y al mismo tiempo como que uno como que tiene una identidad, una conciencia a partir de oponerse a eso, ¿no? Entonces nombra también a eso que se presentaba como mujer completa y original, ¿no? Y eso pasa mismo con mujer negra y mujer blanca y con, bueno, las identidades chicanas. Entonces, me parece también que, o sea, que en ese sentido es importante y además me parece que ahora que traemos esto, que a partir también de este concepto habla, por ejemplo, de artefactualismo posicional. Y lo mismo me parece que articulación, más que como un concepto que se levanta solo, aparece más como en contra de la representación, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo aparece como definiéndose, siendo opuesto a la representación. Entonces, si una hace desplazamientos, ¿no? Y desplaza hace operaciones de desplazamiento y de alejamiento, la otra tiene que hacer lo contrario. No sé si es una buena forma de leerlo, pero ahora que lo decís, puede ser también. Sí, no sé si me desvié de la pregunta de la interseccionalidad ahí. Pero me parece que sí, que no, y bueno, además la semana pasada también discutimos el tema de, por ejemplo, un concepto que yo no conocía que era esencialismo estratégico también, de Spivak. Y bueno, estaba ese problema, ¿no? Como cuál es el límite del esencialismo estratégico, ¿no? Que sea estratégico, como que, qué sé yo, puede tener usos complicados. Y bueno, a mí me parece que, por ejemplo, esas críticas que se le dan a Spivak no serían tales cuando uno habla de conciencia oposicional, me parece. Pero bueno, yo no tengo tan bien esas lecturas, digamos que me falta ahí como para discutirlo en profundidad realmente. No sé si... No, no está bien, Matías. Sí, porque Chela Sandoval habla de eso, de conciencia oposicional y en todo caso pensar, bueno, estar todo el tiempo evaluando los límites y o sea, las ventajas y también los límites de de cierta identidad estratégica o esencialismo estratégico, como sea que por ahí es mejor identidad estratégica, tratando siempre de que el criterio evaluador sea nunca llegar a la identificación naturalista, ¿no? Como en ese sentido, esencialista. Y entonces también ahí pensar de qué manera se pueden generar coaliciones o alianzas, no tanto por parentesco, lo que se puede entender como algún tipo de parentesco esencial, o sea, en el contexto de la obra de Haraway, un parentesco familiarista, sino más bien un parentesco político, ¿no? Como un hacer parientes basado en un criterio político y no en un criterio de sangre o, no sé, cualquiera de los indicadores que en nuestras sociedades pueden dar cuenta de algún tipo de esencialismo, ya sea de la tierra, de la nacionalidad, etcétera. Sí, o sea, ella da muchos ejemplos de eso, así como más localizados. Pienso, por ejemplo, cuando habla del movimiento Ama a tu Madre de los 90, que era un movimiento antinuclear, que combina justamente el Día de la Madre con las cuestiones de proteger la tierra. Y siempre está como Haraway pensando esta cuestión de, como sí, articular, porque pensamos como entre, por ejemplo, Ama a tu Madre tiene una foto, acá yo debería haber hecho un PowerPoint en realidad, pero bueno, una foto que es la de la tierra, y bueno, arriba dice Ama a tu Madre, entonces, bueno, dice hay peligros, porque uno puede decir Ama a tu Madre, la Madre Tierra, y eso es, qué sé yo, y qué sé yo, y la ciencia es misógina, y sin embargo la foto es sacada desde un satélite, entonces como que están esas articulaciones con objetos técnicos, con el satélite, por ejemplo, con los habitantes de la Tierra, con las madres, y sin embargo siempre está el peligro, lo que te digo de vuelta, de volverse un esencialismo ahí de madre tierra y qué sé yo. En cambio, bueno, lo que propone justamente y lo que pasa en ese evento es que se habla de el Día de la Madre y otras. Entonces se habla de mujeres que no son madres, digamos, y se hace como habla de colectivos más fuertes, ¿no? Colectivos más fuertes para ese tipo de amenazas, digamos, o de tiempos peligrosos, habla de. Pero sí, o sea, eso como que está todo el tiempo ese tema del peligro de hacer un colectivo como esencialista. Y bueno, y el tema del sujeto, si bien es verdad que decís que discute con ese tipo de políticas de identidad, en este texto habla mucho como de cómo sirvió como el corpus teórico marxista para justamente hacer este tipo de identidad.
Entonces por eso yo fui directo al marxismo por ahí, pero sí es verdad que con las que está escrito más principalmente es con esas políticas de identidad. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Julián Ferreira, especialista en cyborgs hawaianos. No, quiero solamente agradecer, me pareció muy interesante, fue otra perspectiva, aproximación a Haraway de la que quiero trabajar, pero fue muy interesante, pero no tengo ninguna pregunta en particular, solamente agradecerles por la participación en estas jornadas y por traer el trabajo. Yo capaz tendría Dale. preguntas así como se me ocurrieron ahora. El tema de, no sé si lo tienen presente, el tema, no creo preguntar, el tema del coyote, por ejemplo. Yo lo estuve, por una cuestión de ahora de intereses últimamente, de animalidad, que yo justamente estuve teniendo cercanías con por ahí las obras más recientes de Haraway, fragmentaria igual, no sistemática. Pero bueno, y me parece ahora cuando volví a este texto, me pareció el tema del coyote, que es como una figura más de los 90, parece. Y nada, quería saber si lo tienen presente y saben dónde lo ubico. Sé que está como fragmentariamente en muchas partes, pero no sé si hay un texto donde le dedica precisamente. Sé que tiene que ver con el modo en el que los representaban pueblos originarios estadounidenses, y hasta ahí nomás sé. Mandame un mail y yo te lo busco, Matías. Y te lo mando directamente la referencia. Dale, perfecto. Me gusta. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No. Bueno, sí, dale. Yo tengo una pregunta que todavía no logro trazar muy bien, o más allá de lo que expuse, como esa diferencia que tiene Donna Haraway con el poshumanismo. Y me llama mucho la atención porque igual cuando uno lee poshumanismo hay como bastantes autores que ven precisamente a Donna Haraway como una influencia, y sin embargo se me resulta como muy problemático, o no sé si problemático, pero muy curioso, porque pese a que hay una diferenciación, como en qué radica esa diferenciación. Esa es como mi pregunta. Y no sé si hay algún texto que aborde eso explícitamente, porque por ejemplo en el artículo que yo consulté, la crítica iría más ligada a la concepción de lo post, y iría más ligada a la crítica al postmodernismo que realiza Haraway, de la mano con Latour. Pero, y en otra parte, Donna Haraway menciona eso de no posthumanismo, sino compost, como una idea de un post, pero un post-com, en el sentido como de hacerlo como articulando a todos los seres, o algo así. Entonces eso me resulta medio por ahí raro. Sí, no sé si Julián o Adrián quieren decir algo sobre el tema. Es tu especialidad, Pero Noelia. sí, es mi tema, es mi tema. Es tu tema. Lo que yo pienso en el caso muy particular de Haraway y ese debate, es que Haraway cuando se corre del debate poshumanismo sí, poshumanismo no, es por una parte un momento donde, y sobre todo en el espectro de discusión estadounidense, de la mano del poshumanismo surge el transhumanismo. Y en ese momento no estaban tan diferenciados. Entonces, bueno, como ustedes saben, el transhumanismo es absolutamente antropocentrado, bioelitista, es decir, escoge una serie de rasgos asociados tradicionalmente a lo humano, los une a cierta concepción de la teoría evolutiva y entonces apuesta por generar una evolución, digamos, racional de la especie, o sea, hacer que la especie humana dé un salto evolutivo orientado intencionalmente. Entonces, eso estaba muy presente en el debate estadounidense acerca de el poshumanismo.
Porque por otro lado nosotros también como academia colonial y además bastante después en el tiempo, heredamos otra versión de ese debate que tiene que ver con el post sí, post no, ligado sobre todo al problema que abre, si se quiere, Lyotard con la posmodernidad y bueno, qué es la posmodernidad y qué significa ese post. Que son dos debates re diferentes, digamos, poshumanismo ligado al transhumanismo o poshumanismo ligado a qué hacemos con ese después que supone algún tipo de línea temporal todavía ilustrada. Entonces, claro, ahí Haraway, de una manera muy harawayana, lo que hace es directamente decir, este debate no es el mío, este no es mi problema, a diferencia de, si ustedes quieren, por ejemplo, alguien como Rosy Braidotti, que lo que hace es mapear todo el debate, y ella, en efecto, ya bastante avanzado los años 90, empieza a publicar acerca de la necesidad de generar estas diferencias internas entre los diferentes posthumanismos, y entonces ella dice, bueno, está el transhumanismo, el poshumanismo no antropocentrado, también está el neohumanismo, que es una forma en que aparecen ciertas formas de poshumanismo. Pero bueno, a diferencia de Rosy Braidotti, que tiene evidentemente un ánimo más sistematizador, Haraway directamente dice, este no es mi problema, no es el debate en el que yo quiero entrar, y entonces se corre hacia un vocabulario que tiene que ver más con los ciclos de la materia, si se quiere, ¿no? El compost, las humusidades, etcétera. No obstante lo cual también después un poco lo critica porque es un poco su manera de hacer filosofía, generar una serie de categorías y después no casarse con esas categorías y en cuanto se ponen en circulación de una manera que a ella por ahí ya no le interesa tanto, generar otras categorías, ¿no? Es como difícil también de sistematizar su pensamiento porque es como que se corre todo el tiempo de las cosas que ella misma hace. Me parece que es más fácil seguirla atendiendo al tipo de problemas que quiere enfocar, porque ahí sí hay como más una continuidad respecto de qué es lo que le interesa marcar. Porque de hecho ella, en un sentido braidotiano, digamos, claramente es una poshumanista no antropocentrada. Sí, entendemos por poshumanismo no antropocentrado un intervenir en los debates para generar algún otro tipo de distribución de la agencia, por ejemplo, algún otro tipo de relación entre lo que tradicionalmente desde la modernidad se llama la decisión entre naturaleza y cultura, bueno, y ese tipo de nociones que sí están asociadas a lo que Braidotti llama poshumanismo no antropocentrado. Pero bueno, es cierto que cuando uno lee, digamos, el poshumanismo ya hoy en día es una categoría que dice tantas cosas y reúne tantas teorías muy divergentes entre sí, que es muy difícil llamarse poshumanista sin hacer algún otro tipo de aclaración, ¿no? Y entonces yo creo que para Haraway es más fácil decir, bueno, yo soy compostista y en todo caso unirlo a esto, algo que para ella sí es un problema, que es en lugar de trazar algún tipo de proyecto utópico, eh, trazar algún futuro posible ligado a ese ir hacia adelante, que estaría marcado con el post, algún tipo de línea temporal hacia el futuro, algún tipo de promesa de futuro, pero que antecede ese movimiento hacia adelante, si se quiere, o hacia el futuro, con algún tipo de idea de lo común o de lo colectivo o de la articulación, ¿no? Que estaría dado por ese compost. O sea, si avanzamos hacia adelante, solo podemos avanzar de forma articulada y colectiva, ¿no? Que sería, bueno, otra manera de enfocar el problema. Te hago una pregunta, Noelia. Digamos, viste que todos los autores tienen siempre un libro que es como el texto al cual siempre vuelven y que todos los demás son como, viste, reformulaciones o cambios de texto. ¿Cuál sería el libro de Haraway Muy que sería difícil, algo así muy difícil como para mí su Haraway matriz eso. de Yo pensamiento? creo que tiene, los primeros libros son mucho más, para mí Visiones Primates es el más sistemático y hace como un recorrido de las Sí, diferentes dimensiones en las que ella opera. O sea, hace un recorrido por una serie
de elementos epistemológicos / metodológicos. Entonces trabaja todo esto de, bueno, ¿por qué no el hiperproduccionismo? ¿Por qué no el relativismo? Digamos, y hace una serie de consideraciones acerca de cuáles son los peligros que hay que evitar a la hora de investigar en el campo, define el campo en el que ella trabaja, que es finalmente el de los estudios de la ciencia y la tecnología. Y después hace como, en la segunda parte del libro, hace toda una genealogía de una ciencia, digamos, que surge en el siglo XX, que es la primatología, y ahí hace como todo un gran trabajo bien genealógico, bien de archivo y muy sistemático, donde muestra, bueno, cómo en todo caso una forma de aplicar todos esos principios epistémicos que ella marca. Y en tercer lugar, hace como una serie de intervenciones en torno a casos particulares, ¿no? De científicas específicas y las sigue de una forma más personal para mostrar de qué manera se articulan diferentes dimensiones de análisis, que son el nivel de una investigación personal con el nivel de la conformación de una comunidad científica, etcétera. Entonces, ahí me parece que ese libro, si bien ella no vuelve demasiado temáticamente, está como, además es un libro de 600 páginas, es un libro muy amplio, está planteado todas las dimensiones en las que ella se desenvuelve a la hora de pensar la filosofía. Después, para mí, otro que es muy específico de los debates sobre la objetividad científica es Testigo Modesto, porque ella ahí trabaja, ¿cómo? Está Testigo bueno el Modesto es título. increíble y además ella El título está trabaja de buenísimo. una forma muy pionera un tema que es fundamental y que fue fundamental para el siglo XX, por supuesto, pero que epistemológicamente estalla a finales de los 90, que es toda la cuestión digamos, esto que surgió a mediados del siglo XX, que es la nueva biología, la nueva síntesis biológica basada en la cuestión de la genética, pero cómo eso se articula con el nuclearismo, es decir, una nueva base material para cualquier fenómeno, sea biótico o abiótico, ¿no? La cuestión no solamente la biología, sino de la química molecular. Entonces ahí es como que eso lo trabaja en un montón de dimensiones, tanto en la investigación física nuclear como en la investigación física nuclear, pero aplicada a organismos vivientes y su relación con el tratamiento del cáncer, ¿no? Digamos, toda una serie de problemas que se van enredando y que, bueno, son difíciles de desenredar con la metodología harawoyana, porque ya lo que hace es tirar de un hilito y empezar a desenrollar, pero que ahí aparecen como también muy sistemáticamente explicados, porque los otros libros tienen un montón de cosas, pero claro, son más bien ensayos reunidos, entonces no son tan sistemáticos. Para mí esos dos libros son como muy sistemáticos. Sí, yo creo que sí. Es la matriz de su O sea, todo pensamiento. lo demás que viene después se puede entender si uno entiende esos dos libros. Si uno leyó esos dos libros, se entiende perfecto. Claro, claro. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta sesión. Voy a parar la grabación, les agradezco mucho, les agradecemos desde toda la cátedra a todos los participantes y bueno, los esperamos en la próxima mesa a las 3 de la tarde, no, perdón, a las 4 de la tarde. No, sí, no me equivoco. Bueno.